Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a todos los que nos hacen el favor de estarnos viendo a través de línea o en línea. Entonces vamos a empezar a ver es una plática, bueno, entre comillas una plática, de un tema que he notado que ha sido muy poco explorado, casi no se tocan temas sobre este tipo de cuestiones, que considero en lo personal que es muy importante tener presente, ¿sí?, acerca de los denominados como criterios no vinculativos y criterios normativos, que desde mi óptica cada vez resulta más importante tenerlos presente, conocerlos, por lo menos los más importantes, y además qué son, cuál es su fundamento, ¿sí?, en qué ley, en qué parte de la ley descansan, ¿sí?, estos criterios, tanto los no vinculativos como los criterios normativos. Entonces empezaremos esta plática con tratar de conceptualizar, de ubicar dentro del marco legal, ¿sí?, estos conceptos, y luego platicaremos de manera selectiva, elegí los que considero más importantes. No vamos a ver aquí todos, porque son muchísimos, pero sí los más importantes que nos podemos encontrar en la práctica. Bien, entonces empezaremos hablando del fundamento legal. Primero vamos a hablar del fundamento legal de los criterios no vinculativos, y luego vamos a tratar de buscar un concepto, una definición de lo que es los criterios no vinculativos. Bien, entonces el fundamento lo encontramos en el artículo 33 del Código. Recordemos que en el artículo 33 del Código se inicia propiamente el título tercero de los 5 que consta el Código. Ese título tercero, ¿sí?, se refiere precisamente a las facultades de las autoridades fiscales. Bien, entonces el artículo 33 del Código inicia diciendo: las autoridades fiscales, entonces se refiere a autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de las facultades que la ley le otorga a las autoridades fiscales, ¿sí?, estará lo siguiente. Bien, ese es el encabezado del 33. Entonces empezamos con la fracción 1, y para que las autoridades fiscales puedan mejor cumplir con sus facultades conferidas por la ley, ¿sí?, dice el 33, en su fracción 1, van a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, y para ello, y aquí empleo una palabra que jamás me ha gustado, pero en fin, para ello procurarán, no es deberán, es procurarán. Entonces esta fracción 1 tiene una serie de incisos a su vez. Nos ubicamos directamente en el inciso H, inciso que fue incorporado al Código en el 2007, es decir, ya tiene 10 años, o acaba de cumplir 10 años. Entonces la inciso H, fracción 1 de este 33, establece que, para ello, las autoridades fiscales darán a conocer, obviamente a los particulares, ¿sí?, de manera periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los denominados por la propia ley como los criterios no vinculativos, tanto de las disposiciones fiscales como de las aduaneras. Bueno, encontramos que hoy en día, ¿sí?, estos criterios no vinculativos que da a conocer la autoridad es a través del anexo 3. Anexo 3, desde luego, de la resolución miscelánea fiscal. Ahí está el anexo 3.
Bien, ahora, ya que vimos que el código plantea como que para que las autoridades fiscales puedan mejor cumplir con sus diversas facultades, ¿sí? Van a proporcionar asistencia gratuita a los particulares y para ello procurarán, dice la ley, ¿sí? Nos conectamos otra vez con el inciso H, dar a conocer de manera periódica, ¿sí?, los criterios no vinculativos a través del diario oficial de la Federación, tanto de las disposiciones fiscales como de las aduaneras. Bien, vamos a platicar ahora un poco de los antecedentes de estos criterios no vinculativos. ¿Por qué son criterios y por qué son no vinculativos? Bueno, un poquito de antecedentes nada más. Pues aquí encontramos que ya desde los 80s, ¿sí?, se empezó a dar a conocer por parte de autoridades fiscales los criterios de la misma, es decir, de la autoridad, ¿sí?, respecto a tanto de la aplicación como de la interpretación de las diversas reglas de carácter fiscal. Bien, pero ya desde algunos años se había efectuado, ¿sí?, dar a conocer estos criterios a través de las llamadas en aquel entonces reglas internas, que eran conocidos como criterios normativos. Ya con la aparición en el 2004 de los medios electrónicos al alcance de la autoridad fiscal, ¿sí?, es a partir de ese año, es decir, a partir de 2004, ¿sí?, que estos criterios se empezaron a dar a conocer por medio de Internet, a través de la página del SAT, ¿sí? Otro tipo de criterios, hablando de antecedentes, que se denominaron prácticas fiscales indebidas, ¿sí?, prácticas fiscales indebidas. Bien, entonces prácticamente del 2014, que se dio a conocer a través de la página de internet del SAT, estas prácticas fiscales indebidas. Bien, es desde entonces que estos criterios de interpretación, tanto de las disposiciones fiscales como aduaneras, ¿sí?, son considerados por la autoridad como lesivos, es decir, que el erario, ¿sí?, sufre una lesión. Consta, estamos hablando que son criterios, ahorita vamos a hablar un poquito de qué son criterios, ¿sí?, y cuál es la finalidad de darlas a conocer a los contribuyentes. Bueno, la finalidad es la de alertar a estos últimos sobre prácticas indebidas que han sido observadas, ¿sí?, en la práctica por nuestras autoridades fiscales, ¿sí? Como ya comentamos, siendo prácticamente a partir de 2007, a nivel del Código Fiscal, que las autoridades fiscales se encuentran, ¿sí?, facultadas para dar a conocer a los contribuyentes los criterios no vinculativos. Como ya comentamos, con fundamento en el artículo 33, fracción 1, inciso H del Código Fiscal Federal. Bueno, a raíz de esa incorporación a nuestro código, ¿sí?, encontramos que se reformó el artículo 52 del mismo ordenamiento jurídico, es decir, del Código Fiscal, que como sabemos el 52 es relativo a los dictámenes formulados por contadores públicos, ¿sí?, para efectos fiscales. Bueno, ese artículo 52 fue modificado para precisar que en el cuerpo del mismo dictamen, ¿sí?, el contador público emitiera un informe sobre la situación fiscal del contribuyente, donde estableciera el CPR, donde señalara si el contribuyente revisado por él incorporó, ¿sí?,
la información necesaria con la aplicación de alguno de los criterios diversos a los que en su caso hubiera dado a conocer la autoridad, como ya comentamos, los denominados criterios no vinculativos. Bien, como acabamos de precisar, estos criterios no vinculativos tienen como objeto la de desincentivar a los particulares para que se abstengan de efectuar o de aplicar determinadas disposiciones fiscales y aduaneras que desde luego estamos hablando, desde la óptica de la propia autoridad, resultan ser lesivas, como ya dijimos, o bien indebidas como la propia autoridad les hace llamar, prácticas fiscales indebidas. Bien, al decir la autoridad indebidas, conste, observemos que al decirle o al llamarle la autoridad como indebidas, no las está llamando precisamente como ilegales. Toda la autoridad prefirió o prefiere llamarles indebidas, prácticas fiscales indebidas y no prácticas fiscales ilegales. Bien, para ello vamos a tratar de buscar dentro del diccionario de la Real Academia Española, ¿sí?, qué entendemos por indebido. Y por indebido se entenderá como algo injusto o falto de equidad. ¿Sí? Entonces, indebido como algo injusto o falto de equidad. No obstante, ello no conlleva el significado de ilegal, que ilegal, de acuerdo al mismo diccionario, significa en contra de la ley. Entonces, precisamos que la autoridad prefirió llamarles prácticas fiscales indebidas y no prácticas fiscales ilegales. Esto último significa en contra de la ley. Bien, ahora, por otro lado, ¿qué debemos entender por criterio? Estamos hablando de criterios, empezamos hablando con criterios no vinculativos, más adelante vamos a hablar de criterios normativos, ¿sí?, que se parecen, pero no lo mismo, Adelanto. Los criterios no vinculativos, como ya dijimos, están contenidos en el anexo 3 de la resolución miscelánea, ahorita de 2017 desde luego, y los criterios normativos, ¿sí?, están contemplados en el anexo 7 de la misma resolución. Bien, ahora, entonces, el vocablo criterio indica que, criterio, podemos decir, de acuerdo otra vez al diccionario de la Real Academia Española, lo define como una norma para conocer la verdad, o bien juicio o discernimiento. Entonces, criterio es igual a juicio, y a su vez juicio, entre otras acepciones, quiere decir opinión, parecer o dictamen. Bien, en resumen, luego entonces, el criterio es un juicio, es decir, una opinión emitida por la autoridad fiscal sobre un modo de proceder o de operar de un contribuyente frente al inmenso cúmulo de disposiciones de carácter fiscal que tenemos hoy en día. Bien, ahora bien, estamos hablando de criterios no vinculativos, así le llama la ley. Ahora, ¿qué entendemos por vinculativo? Para llegar a lo no vinculativo. Bien, por vincular tenemos, entre otros significados, ¿sí?, que es sujetar a una obligación. Vinculativo, sujetar a una obligación. Por lo tanto, no vinculativo es no sujetar o no se encuentra sujeto
a una obligación. Bien, es en virtud de lo anterior que aquí van a ver ustedes en la pantalla CNV. Bueno, CNV es criterio no vinculativo. Bien, entonces, en razón de lo que hemos estado comentando, entonces encontramos que un criterio no vinculativo representa una opinión de la autoridad y que no se encuentra sujeto a una obligación, criterio no vinculativo. Y por lo consiguiente, los criterios, ¿sí?, emitidas por las autoridades fiscales carecen de fuerza vinculativa alguna para con los particulares, por lo que no podrían, por lo que estos criterios no podrían obligar legalmente a los contribuyentes. Bien, es así que al carecer estos criterios no vinculativos, valga la redundancia, de un vínculo entre la autoridad y los particulares, se podrá decir que estos criterios no vinculativos son meras opiniones de carácter informativo sobre las interpretaciones que efectúa la autoridad fiscal tanto de las normas fiscales como de las normas aduaneras. Bien, como ya lo hemos dicho, estos criterios vinculativos son a manera de alertar o bien de desincentivar a los particulares para no efectuar ciertas conductas que a juicio de, vamos a hablar concretamente del SAT, ¿sí?, que a juicio del SAT son indebidas. Sin embargo, estos criterios, como ya se ha asentado, no son de observancia obligatoria, sencillamente porque no han emanado del poder legislativo, sino son simples, son opiniones que emite la autoridad fiscal para alertar a los particulares de no aplicar o llevar a cabo determinada conducta. Bien. Ahora bien, ¿qué pasaría que en el caso de la conducta del particular o del contribuyente sea contraria, sea opuesta a esos criterios no vinculativos? Entonces, en su caso, ¿sí?, va a surgir un litigio, un conflicto de intereses. Ese conflicto tendrá que ser dirimido, en su caso, por los tribunales federales competentes. Concretamente estamos hablando del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal, en última instancia, tendrán que resolver el criterio legal a seguir sobre cada caso en particular. Bien, por eso se considera que dado el supuesto, dándose el supuesto, quiere decir en que se dé un litigio, pues habría que acudir, entre la autoridad desde luego, habría que acudir al tribunal, pero se tendría que, obviamente, contratar al abogado, ¿no?, que se va a hacer cargo de la defensa. Bien, esa defensa, pues de luego, de acuerdo a nuestra opinión, ¿sí?, para llevar a cabo la defensa, el contribuyente tendrá que erogar sumas, cantidades, tal vez importantes, ¿sí?, para llevar a cabo su defensa. Y aunado, o el riesgo, es que, no obstante de erogar X o Y cantidad, la resolución podrá ser, no estoy diciendo que va a ser, podrá ser o puede ser a favor de la propia autoridad. Es así que nosotros juzgamos pertinente la de evitar llegar a esta instancia y la de tratar de, ya quedó claro, son criterios no vinculativos, no tienen fuerza obligatoria, no existe un vínculo, pero para evitar conflictos posteriores con la autoridad, ¿sí?, entonces lo recomendable es tratar, pero primero
conocerlos para luego tratar de ajustarnos con nosotros, estoy hablando nosotros como particulares, como contribuyentes, ¿sí?, de ajustarnos a lo que establecen o señalan estos denominados como criterios no vinculativos. Entonces se trata la plática de conocer los principales criterios no vinculativos para no caer en esa práctica. Claro, sí, como ya lo aclaramos, no hay un vínculo, ¿sí? La autoridad no podrá rechazarnos X o Y con base en los criterios, con base en esos criterios no vinculativos. Desde luego los hará con base en ley. Por eso es importante conocer algunos de ellos, porque desde mi opinión muy personal, estos criterios son formulados, yo digo, por gente preparada dentro del mismo SAT, ¿sí? Entonces yo diría que es una especie de una, ¿cómo podríamos llamarle?, de un alegato, ¿no?, ¿sí?, donde dan a conocer, no de manera arbitraria, su opinión, sino llegan a formular su opinión como una conclusión de un razonamiento lógico, jurídico, que las autoridades hacen para formular y finalmente dar a conocer estos criterios no vinculativos. Claro, es una opinión muy personal, de eso se trata, de que ustedes a su vez puedan darnos su opinión. Bien, entonces antes de proceder a conocer los más importantes, vamos a comentar un poco ahora acerca de los, como comentamos, una cosa es el criterio no vinculativo y otra cosa son los criterios normativos, ¿sí? Bueno, ahora, encontramos que el fundamento legal a nivel de Código Fiscal de la Federación de la existencia de esos criterios normativos también lo encontramos ubicado en el artículo 33, ¿sí? Recordemos que en el artículo 33 inicia, como ya comentamos, el título tercero del Código de las facultades de las autoridades fiscales, ¿sí? Bien, este penúltimo párrafo mismo que fue incorporado al Código en las reformas de 1997. Es decir, estos criterios normativos son mucho más antiguos que los criterios no vinculativos. Esos tienen 10 años, bueno, esos ya tienen 20 años. Precisamente en 2017 se cumplen 10 años a nivel de Código de los criterios no vinculativos y 20 años de la aparición a nivel de ley, ¿sí?, de la facultad que se le otorga a la autoridad de dar a conocer esos criterios normativos, ¿sí? Bien, dice textualmente el penúltimo párrafo del 33 del Código: las autoridades, asimismo las autoridades fiscales, darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión que se señalen para tales efectos en reglas de carácter general. ¿Qué darán a conocer? Dice textualmente la ley: los criterios de carácter interno. Criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces son, como ya comentamos hace un momento, son juicios, son opiniones que en este caso emite la autoridad, ¿sí?, a diferencia del anterior, de los criterios no vinculativos, da a conocer para que los particulares cumplan debidamente con las diversas disposiciones de carácter fiscal, ¿sí? Y aquí aclara, salvo aquellas que a juicio de la propia autoridad tengan el carácter de confidenciales. Entonces, con esta decisión de la autoridad, que existen, de lo que existen, su famosa normatividad de la autoridad, ¿sí?, de cómo conducirse, cuál es el criterio de cómo conducirse en cuanto a la aplicación de X o Y disposición fiscal, pero sin dárselos a conocer a los contribuyentes. Entonces existen criterios internos que a juicio de la propia autoridad son
de carácter, ¿sí?, confidencial. Por lo tanto, obviamente, esos criterios no los va a dar a conocer a los contribuyentes. Pero sin embargo, aclara la ley, sin que para ello nazcan obligaciones para los particulares, sino únicamente se van a generar derechos si una vez publicados en el diario oficial de la Federación. Y aquí podemos citar también de manera complementaria el artículo 35 del Código. Bueno, entonces, como ya comentamos también, estos criterios normativos se dan a conocer, esto es reciente, a través del anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Por qué digo reciente? Bien, ahora, ¿cómo podemos conceptualizar, cómo podemos tratar de dar una definición de lo que es un criterio? Ya es CN, pues un criterio normativo, ¿sí? Entonces, las mismas, estos criterios normativos, si lo queremos o tratamos de conceptualizarnos, podríamos decir que son aquellas directrices, ¿sí?, que amparan la interpretación, pero estamos hablando de una interpretación emanada desde el interior de nuestras autoridades fiscales, como ya comentamos también, dirigidas o en relación al debido cumplimiento de las diversas normas fiscales. Bien, como ya comentamos, el penúltimo párrafo del 33, donde encontramos el fundamento que da nacimiento a esto, el fundamento legal que da nacimiento a estos criterios normativos, data desde el 97, ¿sí? Desde aquel entonces, estos criterios fueron dados a conocer a través de boletines especiales en papel. Y a partir del 2004, pues en la página de internet del SAT, ¿sí? Pero, ¿sí?, siendo por primera ocasión, que recuerdo bien la fecha, fue el 7 de enero del 2015, es decir, recientemente, hace un par de años, que ya son publicados en el diario oficial de la Federación. Bien, como ya se ha dicho, integrando estos criterios normativos, el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal desde aquel entonces. Bien, ahora, estos criterios en un principio no generan obligaciones para los contribuyentes, pero sí una serie de derechos una vez, como ya dijimos, se hayan publicado las mismas en el diario oficial de la Federación. Bien, a este respecto nuestros tribunales se han pronunciado en el sentido de que su publicación, la publicación de estos criterios normativos no transgrede la garantía de la legalidad tributaria. Es decir, que la emisión de estas resoluciones en materia fiscal no solo es, ¿sí?, se ha dicho que no solo es permisible, ¿sí?, sino necesaria, al ser cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas. Bien, ahora podemos remachar diciendo que con estos criterios lo que busca la autoridad de darnos a conocer ahora en el anexo 7 es la de aclarar, tratar de hacer más nítida ciertas interpretaciones de las diversas leyes fiscales y insistir que no siempre esas interpretaciones no son compartidas por los particulares, pero que sin embargo nuestra autoridad fiscal considera que su interpretación, ¿sí?, y las mismas que da a conocer a través del anexo 7,
¿sí?, es la correcta, la interpretación de la autoridad. Entonces, de manera muy general podemos ubicarnos tratamos de dar un concepto a lo mejor muy general de lo que sería o lo que es un criterio no vinculativo y lo que es un criterio normativo. Bien, ahora, bueno, de lo anterior también, como ya comentamos al final de los criterios no vinculativos, que también, ¿sí?, destacar la importancia, ¿sí?, de ciertos criterios normativos, que va a ser objeto de esta plática, que más se pueden presentar en la práctica para los contribuyentes. ¿Cuál es la recomendación muy personal? Conocer estos criterios normativos, los más importantes, para, en su caso, también tratar de ajustarse a ellas y así evitar también posibles conflictos para con la autoridad. Y otra cosa importante que yo he observado, ¿sí?, donde también se deriva la importancia de conocer los criterios normativos, ¿sí?, es que hay ciertos criterios normativos que pueden ser de mucha utilidad para los particulares, ¿sí?, a representar, yo le llamé en una primera instancia, derechos para los contribuyentes. Ahorita vamos a comentar algunos de ellos, van a ver cómo sí, es importante conocer, ¿sí?, conocerlos, ¿sí?, ya que no todo es en contra del particular, ¿sí?, sino ese tipo de interpretaciones sirve de apoyo para que el particular pueda tomar sus decisiones de una manera más confiada, es decir, basándose en una opinión que viene a reforzar mi opinión como contribuyente, ¿sí?, pero la opinión que viene a reforzar la mía proviene de la propia autoridad. Entonces, de ahí la importancia de conocer algunos. Bueno, bien, vamos a proceder a señalar de manera general. Ahora estamos hablando del anexo, vamos a hablar de, aquí está. Esto es el anexo 3 y 7 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre del 2016. Bueno, entonces vienen los criterios, anexo 3 y anexo 7. Como ya comentamos, anexo 3, ¿sí?, son los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. Ya comentamos su fundamento, ¿sí? Entonces dice ya propiamente el anexo 3, dice, primero, de conformidad con el artículo 33, fracción 1, inciso H del Código, en relación con la regla 1.9, fracción 4 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, se dan a conocer los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales, ¿sí?, conforme a lo siguiente. Y en este material lo que hicimos fue, ahí está, ¿sí?, viene una serie de apartados, vienen criterios, solo existe un solo criterio, ¿sí?, no vinculativo en relación con el Código Fiscal de la Federación. Ahí está, solo hay uno. Y como pueden ver, viene uno, diagonal, CFF, Código Fiscal de la Federación, y luego diagonal NB. Eso quiere decir que es el criterio número 1, es un criterio no vinculativo número 1 en relación con el Código Fiscal de la Federación. Solo es uno. Y luego el siguiente apartado, el apartado B de este anexo 3, ¿sí?, son los criterios no vinculativos en relación con la ley del impuesto sobre la renta. Y ahí podemos distinguir. Hablemos de primero. Entonces viene 1, diagonal ISR, diagonal NB. Entonces el criterio no vinculativo número 1 en relación con la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí podemos encontrar que viene una especie de rubro, una especie de título, ¿sí?,
de lo que se refiere ese criterio no vinculativo. Entonces encontramos que para efectos de código dijimos solo es uno. Ahora bien, de renta, pues de renta ahí vienen, en azul viene, digamos, el criterio no vinculativo, y ya en negrita el título o el rubro del criterio no vinculativo. ¿A qué se refiere? Y igual, estos criterios se van derogando, se van adicionando, se van reformando, ¿sí? Entonces, precisamente aquí en la segunda resolución publicada el martes pasado, ¿sí?, ya hubo reformas al anexo 3. Ahí podemos ver como el criterio 10, ISRNB, inversiones realizadas por organizaciones civiles y fideicomisos autorizados posicionativos deducibles, fue derogada en diciembre del año pasado. Bueno, entonces aquí estamos incluyendo todos los criterios no vinculativos en relación con el impuesto sobre la renta. Es decir, encontramos que son 32 criterios no vinculativos en relación con la ley del impuesto sobre la renta. Bien, ahora, enseguida el apartado C, encontramos ahora los criterios no vinculativos en relación con el impuesto al valor agregado. Y aquí también encontramos, ¿sí?, enlistados únicamente los rubros, únicamente los títulos de cada uno de los criterios no vinculativos en relación con el impuesto, con el IVA. Entonces encontramos que son pocos, que son 9. Son 9 criterios no vinculativos en relación con el IVA. Para luego encontrar que el apartado D de este anexo se refiere a los criterios no vinculativos, pero ahora en relación con el impuesto especial sobre producción y servicio. Aquí tenemos todos. Entonces aquí tenemos que no son muchos, En este caso solamente encontramos 5 criterios no vinculativos en relación con el impuesto especial sobre producción y servicio. Bien, ahora, enseguida, como ya habíamos comentado, vamos a tratar de revisar en la medida de lo posible, ¿sí?, los criterios no vinculativos que ahorita acabamos de ver de rapidín, pero los más importantes. ¿Sí? Claro, ahora sí hablando de criterios, bajo mi criterio y de acuerdo a mi experiencia, ¿no? No quiere que son los únicos, son los más importantes. ¿Sí? De todos modos, eso está en el anexo 3. ¿Sí? Bien, así vienen. Como comentaba hace rato, vamos a tratar de leer 2 o 3 de manera completa, los demás ya vamos a irnos un poquito ya más rápido, ¿no? Fíjense, acabamos de comentar que solo existe hoy en día un solo criterio no vinculativo en relación con el Código Fiscal de la Federación. Bien, y como ya comentamos, contienen una especie de rubro, una especie de título. ¿Cuál es el título de este único criterio no vinculativo en relación con el Código Fiscal de la Federación? Es entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet, ¿sí?, que no se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de Internet. ¿Qué es esto? No sé, pero ven ustedes que todavía encontramos algunos restaurantes que va uno a consumir y pide el CFDI. Dice, entra usted a la página de quien sabe qué, le pica usted aquí y de esa manera obtiene su comprobante fiscal digital por Internet. Dice la autoridad, no manito, no. Esa es una práctica fiscal indebida.